gusto a alguien que además estuvo preso de manera inocente, porque hay que sumar a las personas que están en la cárcel porque les inventaron cargos por venganza en esta utilización mezquina de la cuestión de la ley, que imagine usted si hubiese la pena de muerte en México como lo anduvo pidiendo alguna vez el Partido Verde Ecologista. Sería un desastre. Pero me refiero al periodista Jesús Lemos, periodista y escritor, acusado falsamente de ser uno de los jefes del cártel de la familia michoacana. Jesús Lemos, me da mucho gusto recibirte esta noche en Contexto. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Siempre un gusto poder saludarte, mi querido Rubén. Al contrario, el gusto es mío, en verdad. Y pues platícanos acerca de este tema, cómo la ves, de esta liberación, de acuerdo con este perfil y estos requisitos, pero sobre todo que no hayan tenido sentencia. Deberían de incluir, evidentemente, hacer una investigación de los que están presos y son inocentes. Exactamente, creo que ese es el punto que se le escapa al presidente López Obrador. Es por supuesto muy buena esta iniciativa de la liberación de las personas pues mayores de edad, las que han sido mantenidas privadas de su libertad de manera casi injustificada, con 10 años prácticamente sin sentencia, y también para los adultos mayores de más de 65 con problemas de salud. Sin embargo, creo que nos queda de ver justamente esta sentencia, mi querido Rubén, por el hecho de que no se está considerando también el hecho de las personas inocentes, porque de este universo de 220,000 personas que hoy tiene registrado el gobierno federal, pues hay que recordar que el gobierno de de Felipe Calderón tenía al menos 175,000 presos, y de esos 175,000 presos, por lo menos 25,000 estuvimos recluidos de manera injusta, o más bien por una situación de tipo político o por decisiones del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Entonces creo que nos queda de ver mucho, y el hecho de que, bueno, hoy haya 4 de cada 10 presos sin sentencia dentro de las cárceles mexicanas, pues de verdad es alarmante. Urge, por supuesto, la aplicación de la justicia, primero para que sea más rápida los dictámenes de sentencia, y segundo, bueno, ya que va a haber este decreto de liberación para estas personas, creo que también ahí habría que ver cuántos presos que no cometieron delitos graves o que cometieron delitos que no son considerados graves, pues también se van a ir en este proceso de libertad. Y déjame decirte que en este caso, pues hay muchos narcotraficantes que fueron encarcelados bajo lo que antes se llamó, ni siquiera existía la delincuencia organizada, sino que existía una cosa que se llamaba asociación delictuosa, que es un delito que por supuesto ya no es grave en ningún momento, y podrían quedar muchos de ellos en libertad. El caso más concreto pues podría ser el del Güero Palma, quien podría ser liberado tan solo por la edad, tan solo por sus padecimientos, y pues por supuesto que también lleva en un proceso penal en México, pues ya lleva muchos años sin tener una sentencia. Entonces creo que es el caso más claro que se me viene ahorita a la mente, que podría quedar en libertad de todo este gran universo de que hablamos, de 94,547 presos que están actualmente sin sentencia. Habrá que revisar algunos casos muy emblemáticos de muchos narcotraficantes presos durante muchos años sin sentencia. Recordemos, nada más para que no se nos olvide, el caso de Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero estuvo acusado del homicidio de Kiki Camarena, del agente de la DEA, y por ese caso estuvo 27 años sin sentencia. Independientemente de todo lo que sea, si es que lo asesinó, si es que no, el caso es que se aventó 27 años sin sentencia pues famoso narcotraficante. Entonces, como esos casos, habría que revisar con lupa algunos de los que se vayan a tener que liberar próximamente. Jesús Lemos, ¿cuál es el factor o los factores que determinan que, como lo has mencionado también, y así me gusta plantearlo, lo entiende más la gente, de cada 10 presos, 4 están sin sentencia? ¿Por qué? ¿Cuál es el factor o los factores que determinan esta realidad que evidentemente va en contra del espíritu de la justicia? Bueno, la dilación de la justicia en México, mi querido Rubén, pues no obedece a otra cosa más que a la negligencia de los jueces. Es el Poder Judicial. Y te lo digo por experiencia propia, lo que un preso quiere en el momento en que está dentro de la cárcel, lo que más quiere es rápidamente que venga la sentencia para ver qué es lo que se va a hacer, para ver si va a proceder
o no va a proceder. Yo esperé 3 años mi sentencia, que finalmente fue absolutoria porque no tenía ningún cargo que me reclamara la justicia, pero me aventé 3 años esperando también una sentencia y conocí en ese proceso, conocí a presos que llevaban 15, 16, 20 años. Te digo que Rafael, cuando yo lo conocí, Rafael Caro Quintero, llevaba 24 años esperando una sentencia que no llegaba. ¿Y todo por qué? Pues precisamente porque los jueces son los que dilatan la aplicación de la justicia. A nadie más es atribuible. El preso es el último que quiere estar ahí encarcelado, detenido, esperando su sentencia. Lo que el preso necesita y quiere es rápidamente saber qué es lo que va a venir, sobre todo en los casos de la inocencia manifiesta. Entonces, aquí lo único que compete, mi querido Rubén, es la negligencia del Poder Judicial. Los jueces son los que dilatan, insisto, ese proceso de la aplicación de la justicia. En este contexto, Jesús Lemus, ¿cómo ves el caso de Israel Vallarta? Bueno, sin duda alguna, creo que primero el caso de Israel Vallarta es un caso fabricado, es un caso montado, es un caso enigmático, es un caso insignia de la administración de Felipe Calderón, por supuesto, de Genaro García Luna, y por supuesto también del Poder Judicial, porque si el Poder Judicial otorgó un amparo que liberaba a la ciudadana francesa Florence Cassés, pues no puede ser que lo que es para unos no pueda ser para otros, y es el mismo caso. El caso de él tendría que haber sido liberado en forma inmediata. Lo que pasa es que los famosos poderes de la sociedad civil manifiestos a través de la señora Miranda de Wallace o este señor Martí, por ejemplo, que tuvieron tanto poder en pasadas administraciones, impidieron que se llevara a cabo la libertad. Creo que el caso de Israel es muy claro, aparte de haber sido sometido a tortura, porque eso simplemente ya lo podría liberar, pues no lo han querido liberar las autoridades por la presión de la famosa sociedad civil representada por unos cuantos que se sienten dueños de la voz de toda la población. Bueno, Jesús, aunque mucha gente ya conoce tu caso, pues la persona que te fabricó los cargos no solamente ha seguido libre, sino ha ocupado cargos importantes. ¿Cómo es posible esa impunidad de este personaje, si nos quieres decir? Sí, por supuesto. O sea, no me explico todavía cómo las personas, porque fue un grupo de personas, ahí está, bueno, comenzando por Felipe Calderón, Genaro García Luna, afortunadamente hoy está recluido en una cárcel federal en Estados Unidos, donde esperemos, bueno, que se le aplique la justicia, nada más, no deseo otra cosa más que la aplicación de la justicia. Pero el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón, pues también esperemos que algún día se le aplique la justicia. Y en el caso, por ejemplo, del fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, que fue justamente el que me sometió a tortura, pues fíjate, cuando me sometió a tortura cuando él era coordinador de la Policía Ministerial de Guanajuato y fue premiado posteriormente con el cargo de fiscal y hoy es un procurador de la justicia tan importante, ¿no? Pero es verdaderamente un torturador. También está, por supuesto, el caso de Juan Manuel Oliva Ramírez, el exgobernador de Guanajuato, que permitió también mi encarcelamiento injusto y la tortura y el secuestro, y siguen como si nada. No hay aplicación de la justicia para los que hemos sido víctimas de esos maltratos por parte del Estado, mi querido Rubén. Sí, y ese con cargo de procurador y tú teniendo que esconderte de alguna manera o protegerte ante los embates de los demonios que andan sueltos. Te agradezco muchísimo este enlace, Jesús, en verdad, y te mando un fuerte abrazo. Gracias, te saludo con mucho cariño, mi querido Rubén, estoy a tus órdenes. Un abrazo.